Ya, igual que siempre, grabamos esta clase para que ustedes la puedan repetir cada vez que quieran, la subo a la plataforma y ustedes la miran, la repiten, estudian. Si hay algo que no entienden, vuelven y lo ven. Así que buenas tardes oficialmente. Ustedes son 21 estudiantes, pero son 21 de 38. O sea, un poquito más de la mitad. Pero no importa, los que están aquí son los que les interesan. ¿Ok? Entonces vamos a compartir nuestra pantalla y vamos a ver la plataforma. ¿Ok? Si vemos la plataforma, vamos a tener un segundo, unos materiales que yo les puse ahí. Si ustedes ven la plataforma, la están mirando, ¿verdad que sí? La están mirando. Sí, Bien. maestro. Ok, gracias. Mire, aquí tenemos las leyes de los gases ideales. ¿Ok? Y aquí tenemos leyes de los gases ideales con algunos ejercicios resueltos. Eso lo vamos a ver después. Vamos a ver esta ley combinada de los gases, que es un resumen. Y tenemos la ley de Avogadro, lo que es importante, que nos permite relacionar. Recuérdense que una ley es una fórmula que siempre se cumple. Es una ley. Y esas leyes de los gases relacionan cinco variables. Cinco variables. ¿Cuáles son esas? Bueno, cuatro, que son la presión, la temperatura, el volumen y la masa. O sea, la cantidad de moléculas o la gramos que haya en un gas. Relaciona la presión, la temperatura, el volumen y los gases. Pero todos esas variables están relacionadas mediante una constante de los gases. Una constante de los gases. Y esa constante de los gases, la vamos a ver ahorita, tiene que tener las mismas unidades de las variables que intervienen. ¿Ok? Las mismas unidades de la variable que interviene. Entonces vamos a comenzar a ver la ley de Avogadro. ¿Te recuerdas? Nosotros vimos la otra vez la ley de Boyle y Mariotte, la ley de Gay-Lussac, ¿recuerdan? La ley de Avogadro y la ley general de los gases y una ley de los gases ideales. Entonces vamos a comenzar a ver la ley de Avogadro, ¿ok? Bueno, no me quiso abrir. Si no me abre ahí, entonces vamos a comenzar con la ley de Boyle. Tampoco quiere abrir. Entonces, vamos a cogerla. Si no quiere abrir, debe ser por algo. No importa, vamos a abrirla entonces desde un momentito. Vamos a abrirla porque no me quiere abrir de aquí, no entiendo por qué. ¿Ok? Pero vamos a buscarla porque igual la tenemos aquí. Vamos a buscarla aquí, esa la vamos a ver ahorita. Entonces vamos a abrir, a ver si la abro por aquí. Un segundo. Entonces vamos a buscar aquí la ley de Avogadro y su explicación. ¿Ok? Si no abre por un sitio, lo abrimos por otro. Vamos a entender bien lo que es la ley de Avogadro. Miren, ya son las 2:12. Aquí hay un señor Rainier que está por entrar. Ya yo le dije, una persona que tenemos una clase desde la 1 y no es capaz de entrar a las 2 cuando yo puse que esa hora íbamos a entrar, no tiene el mérito de dejarlo entrar. ¿Ok? Pero como apenas estamos comenzando, se lo voy a permitir al último. Ok, ¿qué es la ley de Avogadro? O la cuarta ley de los gases. Ustedes recuerdan que nosotros vimos otras tres leyes.
Rainier, ciérrame su micrófono, por favor. Nosotros vimos otras tres leyes anteriores que ustedes recuerdan, que vimos la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Este trabajo, la ley de Boyle, ustedes recuerdan que era que a una temperatura, a una presión constante, relacionaba la presión y la temperatura. El volumen y la temperatura. Volumen 1 por temperatura 1 por temperatura 2 igual volumen 2 por temperatura 1. La ley de Charles era a presión constante. La ley de Charles era a presión constante, relaciona volumen y temperatura. La ley de Boyle, a temperatura constante, relaciona la presión y el volumen. Y la ley de Gay-Lussac, a volumen constante, relaciona la presión y la temperatura. Ok, vamos a repetirlo. La ley de Boyle, a temperatura constante, relaciona la presión y el volumen, que fue la primera ley que vimos. Presión por volumen en 1 es igual a presión por volumen en 2. ¿Okay? Luego teníamos la ley de Charles, que era a presión constante. A presión constante decía volumen 1 entre temperatura 2 es igual a volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. O sea, la relación de la temperatura y volumen era la división. Y luego teníamos la ley de Charles, que si el volumen está constante, presión y temperatura están directamente proporcionales. O sea, que presión por temperatura en 1 es igual a presión por temperatura en 2. Es muy fácil darse cuenta. Es solamente cuando la temperatura, cuando la presión es constante, es que volumen y temperatura son inversos. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí vamos a ver lo que es la ley de Avogadro. ¿Ok? A volúmenes iguales de gases distintos, o sea, oiga bien, volúmenes iguales de gases distintos, comparados en las mismas condiciones de temperatura y presión, contienen el mismo número de moléculas. O sea, si usted tiene un gas a una presión y temperatura y tiene el mismo gas a esa misma presión y temperatura, pero mayor volumen, va a tener la misma cantidad de gases. O sea, la cantidad de materia, volumen iguales de gases. Volúmenes iguales de gases. Usted dice, vamos a decir, 1 metro cúbico y 1 metro cúbico de 2 gases. Y son distintos. De 2 gases distintos. Si tienen la presión y temperatura iguales, entonces tienen la misma cantidad de materia. Eso es lo que dice, tiene la misma cantidad de moléculas. Esa es la ley de Avogadro. Vamos a ver si hay un dibujito para explicárselo bien. ¿Ok? Si dos volúmenes iguales de un mismo gas, volúmenes de gases distintos, pero tienen la misma presión y temperatura, tienen la misma cantidad de moléculas. O la misma cantidad, vamos a decir, de átomos. O también el volumen de un gas en condiciones de temperatura y presión constantes es directamente proporcional a la cantidad de moles. Es importante porque es la fórmula de calcular los moles. ¿Okay? Es la forma de calcular los moles de un gas con esto, con la ley de Avogadro. Fíjense bien, vamos a repetirla de nuevo. Si el volumen de un gas, en condiciones de temperatura y presión constantes es directamente proporcional a la cantidad de moles que tiene. ¿Ok? El volumen de un gas en condiciones de temperatura constante. O sea, si la temperatura y la presión son constantes, entonces la cantidad de masa que tiene son proporcionales. Eso significa que si usted aumenta la cantidad de gas, va a aumentar el volumen. Y si disminuye la cantidad de gas, va a disminuir el volumen. Si tiene la presión y la temperatura constante, vamos a ver cómo se lleva eso a una fórmula.
O sea, usted ve que si usted cambia el volumen, cambia también la cantidad de moléculas a presión y temperatura constante. Por eso la relación del volumen y el número de moles va a ser igual a una constante. Volumen entre el número de moles va a ser constante si la presión y la temperatura no cambian. ¿Ok? O sea, que si se quiere estudiar un estado inicial y compararlo con un estado final de un gas, entonces la fórmula es esta. De un mismo gas que tiene presión y temperatura constante, entonces la relación entre el volumen 1 y el número de moles va a ser igual al volumen 2 y el número de moles. ¿Ok? Explicación cinética de la ley. ¿Por qué? Vamos a entender, porque es una ley que ya usted sabe que si usted aumenta la cantidad de moléculas, va a aumentar el volumen. Si la presión y la temperatura no cambian. Porque recuérdense que a un mismo gas, si usted le aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Y si usted le aumenta la presión, disminuye el volumen. Entonces, para evitar esa relación, que la presión y el volumen y la temperatura cambien, lo dejamos constante. Entonces, si aumenta el volumen es porque aumenta el número de moléculas. Si disminuye el volumen, disminuye el número de moléculas. Es lo que quiere decir que una cantidad de moléculas siempre va a ocupar un mismo volumen a una presión y temperatura dada. Eso es importante porque vamos a ver entonces una constante de los gases que va a tener ese valor dentro. La explicación desde un punto de vista cinético de esta ley es que si tenemos una cantidad de gas en un recipiente a una temperatura y presión constante, si le agrega más gas, van a aumentar los choques entre las partículas, por lo tanto su volumen va a aumentar porque se va a expandir, o sea, el volumen va a aumentar. Y la presión va a ser la misma y la temperatura va a ser la misma. ¿Ok? Vamos a ver un ejercicio simple de la ley de Avogadro. Si se tiene 5 litros de un gas que contiene 0.95 moles de ese gas y se aumenta la cantidad de gas hasta llegar a 1.44 moles, ¿cuál será el nuevo volumen del gas si la presión y la temperatura no cambian? ¿Por qué? Si la presión y la temperatura no cambian, ¿cuál va a ser el volumen del gas? Ok, tenemos la formulita, que es volumen 1 entre temperatura, entre número de moles, es igual a volumen 2 entre el número de moles. Volumen 1, 5 litros. Número de moles 1, 0.95. Volumen 2, no lo sé, pero el número de moles me dice que lo sube a 1.44. Entonces, si mantengo la presión y la temperatura constante, aplico esta formulita. Y esta formulita dice que B1 entre N1 igual a B2 entre N2. B1 entre N1 igual a B2 entre N2. Por lo tanto, B1 por N2 va a ser igual a B2 entre N1. Entonces, o sea, la formulita, esta formulita, la vamos, usted despeja este de acá. Entonces, para despejar entonces, este N2 pasa arriba multiplicando. Usted lo ve aquí. Volumen 1 por N2, que está dividiendo, pasa multiplicando entre N1. Tengo 5 por 1.44 entre 0.95 y me da 7.58 litros. Usted ve, el volumen tiene, o sea, si aumenta la cantidad de moléculas, aumenta el volumen. Si tenemos constante la presión y la temperatura, esa es la ley de Avogadro. ¿Ok? Aplicando la fórmula, ya usted sabe cómo es la fórmula. Vamos a verificar. Dice B1, 5 litros. N1, 0.95. B2, 7.58. N2, 1.44. Esto, mire, B1 entre N1, o sea, 5 entre 0.95, tiene que dar lo mismo que 7.58 entre 1.44.
déjeme decirle que hay mucho en espera y se van a quedar en espera porque no lo voy a dejar entrar. No es posible que pongamos una clase a las 2 y usted tiene, se le ocurre venir a las 2:30. Ok, B1 entre B1, o sea, 5. Un momentito. Tenemos, déjeme ver quiénes son los que estén en pendiente ahí por entrar. Oye, pero son increíbles, de verdad que son increíbles, de verdad. Yo espero que por lo menos entren en silencio los que entraron de último. Y, oigan bien, yo no tenía la intención de dejarlo entrar y yo sé que a usted tampoco le importaría mucho, porque yo lo conozco. A usted no le importaría mucho que lo dejen fuera. Total, ¿verdad? Pero, ¿cómo es posible que ponemos la clase para las 2 y usted viene a las 2:30, a las 2:25, 2:20, 2:24? Eso es muy poco interés, muy poco interés. Entonces, ustedes ven que tenemos acá que esta relación, vamos a poner para que ustedes vean una calculadorita. No, entonces siguen viniendo con total desparpajo. Entonces 5 entre 0.95 da 5.26. ¿Ok? Y el otro 7.58 entre 1.44 también le da 5.26. O sea que esa relación se mantiene constante. Esa es la ley de Avogadro. Entonces, con la ley de Avogadro, ustedes lo que van a hacer es eso mismo, aplicar esta simple ley de Avogadro. ¿Ok? Ya vimos las otras leyes que fueron la ley de Boyle, ley de Charles y ley de Gay-Lussac. La ley de Boyle, vamos a recordarle, la ley de Boyle decía, si se mantiene la temperatura constante, presión por volumen es igual a presión por volumen. O sea, presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2, con una temperatura constante. ¿Ok? Si se mantiene la presión constante, entonces la relación entre volumen y temperatura es volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. No es el producto, sino la división. ¿Por qué? Porque son inversas. Porque si aumenta si aumenta la presión, disminuye el volumen, es presión y volumen. ¿Ok? Entonces, como si aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Si disminuye la temperatura, disminuye el volumen. A una presión constante, entonces, volumen entre temperatura es constante. Y si mantenemos el volumen constante, entonces presión por temperatura es constante. Presión por temperatura. Y si mantenemos constante el volumen, el número si mantenemos constante los dos, la presión y la temperatura, entonces vemos la ley de Avogadro. ¿Ok? Esa es la ley de Avogadro. No sé por qué no me está abriendo desde la plataforma, pero vamos a abrir otra. Es raro, pero porque en la plataforma tenemos que después vamos a seguir con la ley combinada de
de los gases. Leyes combinadas de los gases. Esa está por aquí. Se vamos a abrirlo aquí. ¿Ok? Ley combinada de los gases. ¿Y por qué no me abre si yo tengo... Un momento. La ley combinada de los gases. Ok. Ya nosotros vimos tres leyes, como le dijimos la otra vez, que es la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Y esas tres se pueden combinar, esas tres, para tener una ley general de los gases. Oiga bien, una cosa es ley de los gases ideales y otra cosa es ley general de los gases. Ley general de los gases. Que es la combinación de la de Boyle, de la de Charles y la de Gay-Lussac. Y se puede combinar en una sola, que se llama ley general de los gases. Esa ecuación plantea la relación entre la presión, el volumen y la temperatura en una cantidad fija de gas. Usted ve, en una cantidad fija de gas, sin variar la cantidad de gas. Entonces, si variamos la cantidad de gas, entonces viene la ley ideal, la ley de los gases ideales. Entonces, ya vimos que la presión es inversamente proporcional al volumen. O sea, por eso, si la presión está arriba, el volumen tiene que estar abajo. ¿Ok? Pero también vimos que la presión es directamente proporcional a la temperatura. O sea, que la presión y la temperatura están en el mismo lado. ¿Ok? Entonces, los resultados de presión van a ser expresados en atmósfera. Eso es importante en todas las unidades en que se usa esta ley. O sea, esto requiere entonces convertir los milímetros de mercurio a atmósfera. Para eso solo tiene que dividir los milímetros de mercurio, que se llaman bar también, los bares, en 760 y ya lo va a tener en atmósfera. Ok, entonces ustedes ven que la ecuación general es P1, B1, T2 es igual a P2, B2, T1. La podemos poner de otra forma. Bueno, vamos a dejarla ahí. Ahí se entiende perfectamente. La ecuación general es P1, B1, T1 es igual a P2, B2, T1. Y de esa podemos despejar una cualquiera de las 6. Fíjense que no interviene N, que es el número de moles. Porque si interviniera N, el número de moles, ya entra la ley de Avogadro. Y estas tres leyes, más la ley de Avogadro, las cuatro juntas, me da entonces la ecuación de la ecuación, la ley de los gases ideales. La ley de los gases ideales. Mire, yo no voy a dejar entrar porque realmente es penoso. A mí realmente no me gusta que se quede. Mejor que aprovechen algo, ¿verdad? Pero eso es una falta grave. Para mí, una desconsideración a la clase, un desprecio por la clase, porque la clase es a la 1. Yo la pongo a las 2 para nosotros compartir, para explicar estas cosas. Pero a ustedes no les interesa. Ustedes lo que quisieran es que le manden unos cuantos ejercicios resueltos y se los ponga esos mismos de tarea. Y que eso sea la nota final e irse felices. Porque esa es, ¿sabe qué? Esa es la cultura del ego. No saben lo que quieren. Como no saben lo que quieren, por eso vienen obligados a las clases. Si fuera por ustedes, se frotan las manos y dicen que no vamos a dar videoconferencia. ¿Verdad? Eso, así que son porque no tienen conciencia, ni saben por qué estudian. Me perdona que se lo diga, pero no saben por qué estudian. Estudian porque necesitan un título, porque hay que ser profesional y ya. Pero todo lo que aparezca por el medio que les moleste, ya no sirve. Aunque vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ok?
como dice que vamos a convertir presión, la presión en milímetros de mercurio, la convertimos en atmósfera dividido entre 760. O sea, 1 milímetro de mercurio son, una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Pero una atmósfera también son 76 centímetros de agua. O sea, que si usted tiene una columna de agua en un tubito, un tubo, ¿verdad? De 76 centímetros, eso es una atmósfera de presión. Y una atmósfera de presión también son 9.82, se llama 9.82 kilogramos metros por segundo cuadrado. Es una atmósfera. O sea, ustedes tienen que saber convertir unidades. Claro, eso un poco, lo deben saber un poco más los físicos, pero ustedes deben hacer esto. Entonces, yo tengo una presión de 700 milímetros de mercurio, yo divido entre 60 y lo tengo en atmósfera. Esto es para que vean algunas conversiones. No debiéramos hacer esto porque eso es demasiado simple, ¿verdad? Pero si usted tiene la presión en milímetros, la divide entre 760, que es la conversión, porque una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, y lo tiene en atmósfera. Si el volumen, que debe ser expresado en litros siempre, es porque aquí en esta fórmula, miren, esta fórmula, la presión tiene que ser en atmósfera, el volumen tiene que ser en litros, y la temperatura tiene que ser en grados Kelvin. Ok, siempre. Y N, cuando aparezca N, tiene que ser moles. ¿Okay? Entonces, el volumen, si dice 922 mililitros, usted lo lleva a 1000 a litro dividiendo entre 1000, porque un litro tiene 1000 mililitros. ¿Okay? Y como la temperatura tiene que ser grados Kelvin, la conversión es que para convertir grados Celsius o grados centígrados a Kelvin hay que sumarle 273. Por eso, si yo tengo una temperatura de 20 grados centígrados, le sumo 273 y me da 293 grados Kelvin. Recuerden bien que estas son las unidades que tiene que haber aquí. Si no pone esas unidades, esto no sirve. ¿Ok? Presión atmósfera, volumen en litros, temperatura en grados Kelvin, y cuando entre la ley de Avogadro, N son moles. ¿Ok? Entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Hay un gas que tiene 700 mililitros de mercurio de presión y 922 mililitros de volumen a 20 grados Celsius. Calcular la temperatura final a 500 mililitros de mercurio con 451 mililitros de volumen. O sea, de una vez vamos a aplicar, vamos a hacer ese ejemplo nosotros acá. Déjenme un momentito. Vamos a tener que esperar que suba un poquito mi pizarrita para hacerlo aquí en la pizarra. ¿Ok? Para que ustedes vean cómo es que ustedes tienen que hacerlo, pero eso sube de una vez. Vamos a aprovechar para decirle a los que le he permitido entrar últimamente que en la próxima clase, todo el que se acerque aquí 15 minutos después de la clase, que ni lo intente, que no le voy a abrir. ¿Ok? No le voy a abrir. Porque yo soy el profesor, yo le pongo para las 2 en vez de la 1 aquí cuando toca, para dar tiempo, ¿verdad? Porque una hora incómoda a la 1. Pero yo tengo que dejar de hacer cosas. O sea, yo tengo que apurar algunas para estar aquí a esa hora. Y cuando yo vengo a mi hora, porque yo siempre estoy aquí a mi hora, había una persona esperando que le den entrada. Una. La siguiente persona entró como 7 minutos después. Así no, por favor, por favor. O sea, esto es una clase y se hace con el interés de enseñar, de practicar, de compartir. Pero si ustedes están de acuerdo, podemos hacer lo siguiente, que yo creo que puede ser así
y ustedes así no tienen ese inconveniente de tener que estar viniendo acá, de que yo le pongo el material y las tareas en la plataforma y así no tenemos que vernos siquiera. Yo solamente chequeo la plataforma a ver quién ha mandado cosas para corregirle. Porque parece que así que ustedes prefieren. Para mí sería una maravilla porque yo puedo hacer otras cosas mientras estoy aquí. ¿Okay? A principio yo vengo con entusiasmo porque yo pienso que a los estudiantes les interesa, pero cuando yo veo que no, realmente... Aunque vamos entonces a abrir una nueva de estas pizarritas. Vamos a ponerla más pequeña, estos cuadritos. Ok. Vamos a minimizarla para ver el ejercicio. Y el ejercicio dice 700, dice 700 mililitros de mercurio, ¿verdad? De presión. Ese es volumen 1. Y es, perdón, presión 1. Y tiene un volumen de 922 mililitros. Y tiene una temperatura 1 de 20 grados centígrados. Entonces me preguntan, vamos a poner esto un poquito más arriba para verlo abajo. Bueno, calcular la temperatura final, o sea, calcular T2, si tengo un volumen 2 de 500, si calcula la temperatura, si tengo un volumen de 451, mejor vamos a dejar aquí, otra vez cambié la presión, parece como así que yo hago la P, ¿verdad? De 500 mililitros.